A ver, y para presentar el tema buscamos en el diccionario, sí, es temprano para ir en casa, buscar en la biblioteca o en el celular la palabra, pero escuchen, obsesión es la palabra. Estado de la persona que tiene en la mente una idea, una palabra o una imagen que se repite de manera permanente y que esa persona se encuentra dominada por ella. ¿Por qué usamos esta palabra obsesión? Porque en las últimas 48 horas fue repetida por oficialismo y oposición para referirse a las vacunas de Pfizer. Verónica Urriola Beitia con el tema. ¿Qué tal? Buen día, Silvi. ¿Cómo estás? Dos cuestiones. Podríamos sumar una obsesión por una empresa o por un laboratorio en este caso, porque hablamos de Pfizer. Y por otro lado hay que decir que quien utilizó por primera vez en este contexto del debate por las vacunas la palabra obsesión fue Carla Bisotti, la ministra de Salud de la Nación, cuando tuvo que aclarar todo este lío que se armó a propósito del fondo COVAX y cómo tomaron las declaraciones de Cornejo, de uno de los directivos para América Latina, estas declaraciones para, de algún modo, tratar de enturbiar la negociación del gobierno nacional a propósito de las vacunas y, en particular, la negociación con Pfizer. A ver, quien le contestó con la misma palabra a Carla Bisotti fue un dirigente de la oposición que está en gestión y que en las últimas horas la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la posibilidad de que compre vacunas. Estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta. Exactamente, no fue inocente la referencia de Horacio Rodríguez Larreta ayer cuando habló reiteradas veces de la obsesión, en este caso dando vuelta a las declaraciones de Bisotti y hablando de una obsesión por las vacunas. En realidad, ¿te parece que lo veamos? Dale. Dale, vamos, a ver. Respecto al tema Pfizer en particular, a mí me parece una buena iniciativa que se vaya a informar al Congreso. O sea, todo el programa de compras de vacunas, aquellas que se pudieron avanzar y aquellas que no, como en el caso de Pfizer, me parece que lo más transparente es que se discuta en el Congreso. Fue un acuerdo que se llegó con el bloque nuestro de Juntos por el Cambio, así que creo que ese es el mejor ámbito para dilucidar la información. Allí la respuesta, ¿no?, de Rodríguez Larreta, usando justamente la misma palabra obsesión, algo que ocurrió finalmente, porque el gobierno fue al Congreso, lo hizo a través del jefe de gabinete. Exacto. Varias cuestiones para tener en cuenta. Por un lado, interpreto que no es casualidad que esta obsesión por la vacuna Pfizer aparezca en el mismo momento en que hay una gran noticia para la República Argentina, que es la fabricación local de la vacuna Sputnik V y el anuncio hoy del presidente Alberto Fernández en forma conjunta en un ratito nada más, a las 8 de la mañana estará justamente a través de un mensaje grabado con el Foro Económico en San Petersburgo junto a Putin, y a las 12:30 del mediodía allí sí el anuncio formal. En términos políticos no parece casualidad, ¿no?, que se le haya dado tanta manija en los últimos días a este acuerdo que no se cerró, pero el gobierno insiste en que hay negociaciones con Pfizer y también, obviamente, esto tiene que ver con cuestiones vinculadas con los contratos y con las exigencias del laboratorio norteamericano. Las alternativas, de todos modos, están abiertas. Lo otro que hay que decir es esto, la coincidencia que se da entre una muy buena noticia y esto de seguir insistiendo con Pfizer. Pero sigue hablando también oposición y oficialismo sobre la palabra negligencia, ¿no?, que es la que aparece en la ley de vacunas y que de una u otra manera es la que genera el rechazo por parte de Pfizer para la venta y el rechazo por parte de la Argentina. Y usamos estas dos palabras de manera genérica, vamos a aclararlo en el marco. Sí, no hay acuerdo, no es que estén las negociaciones cerradas. Sí es cierto que esta negligencia que podría ocurrir y las demandas civiles no está estipulada en la ley de vacunas que hoy está vigente, que también hay que decir, la ley de vacunas avanzó en el Congreso Nacional con acuerdo entre el oficialismo y la oposición, incluidos los legisladores de Juntos por el Cambio. Ahora se habla de cambiar la ley de vacunas para que pueda entrar Pfizer entonces en estos acuerdos. ¿Podrá suceder eso? ¿Se podrá hacer? Bueno, a ver qué pasa en el Congreso. En principio hay una instancia interesante, la convocatoria de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, en acuerdo con la oposición para que todos los laboratorios que hayan cerrado acuerdos o no, o que estén entablando negociaciones con el gobierno nacional, vayan al Congreso a ofrecer explicaciones. De todos modos, hay que aclarar que no es excluyente de la República Argentina. Los contratos muchas veces son confidenciales y también las negociaciones son confidenciales, y en este sentido, obviamente, hay algunas cuestiones que se podrán hacer públicas porque esta audiencia en el Congreso va a ser abierta, pero bueno, lo cierto es que probablemente haya algunas cuestiones que en el marco de la negociación sigan siendo
entre comillas, secretas. A ver, recién Rodríguez Larreta decía, la obsesión es porque se vacune, la campaña de vacunación. Le contestó Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, en el Congreso, lo hacía de esta manera. Cuando el presidente, en síntesis, se la juega por salvar la vida de argentinos y argentinas, la oposición se juega la próxima elección y los medios se juegan el rating. Entonces nosotros tenemos que ser honestos y debatir con todas las cartas arriba de la mesa. A ver, dos temas que saca Cafiero y vamos a leer entre líneas, no hace falta ser muy ducho para la materia. La oposición se juega las elecciones, las legislativas que están muy próximas. ¿Y los medios? Bueno, los medios evidentemente también están de alguna manera mezclados. Por un lado con la campaña electoral y por otro lado, insisto con esto y Pauta lo digo, comercial, vamos a decirlo con hay todas que las hablar letras. del lobby Pauta empresario, porque claro. si no estamos desviando la atención de lo que es realmente. Yo siempre digo lo mismo, hay que ver los medios de comunicación continuado, hay que ver lo que pasa en el momento del programa y también lo que pasa en las tandas publicitarias. Y en principio ahí empezar a entender por qué hay tanta insistencia con Pfizer. Realmente el acuerdo de la Argentina con los laboratorios fue multilateral, se abrieron todas las ventanas posibles, de hecho son diferentes las vacunas que están llegando a la República Argentina, algunas se producen en el exterior, otras como AstraZeneca, el principio activo se produce en Argentina, se envasa en el exterior, al revés, Richmond y Sputnik, el principio activo llega desde el exterior y se produce. Digo, Argentina es el único país de Latinoamérica que va a producir la vacuna en el país para exportar además eventualmente al resto de Latinoamérica. Y el poder que tienen los laboratorios, no es la primera vez que hay un enfrentamiento fuerte con laboratorios, no solamente en la Argentina, en el mundo, el poder de los laboratorios es inmenso. El ya problema, Silvi, también, por ejemplo, y sin ir más lejos con el tema PAMI, cuando hay que negociar reducciones en los medicamentos de los jubilados, de los adultos mayores. Si la negociación es con el laboratorio, ay, prepárate, porque realmente es una negociación de dos grandes, es decir, por un lado, el gobierno nacional o el gobierno que fuere, el Estado, sí, y los laboratorios. Y hay que tener en cuenta, en principio, que no está mal la pauta publicitaria. Los medios privados y no privados y públicos reciben pauta publicitaria. El tema es cuando la pauta publicitaria condiciona, te marca la agenda informativa, y ese me parece que es el tema central. Por otro lado, algunas cuestiones a tener en cuenta. Larreta anunció que ahora puede salir a comprar vacunas. Lo mismo pasó con Kicillof, lo mismo pasó con Morales. Lo cierto es que por ahora los laboratorios están negociando con los estados nacionales, todavía no subnacionales, lo dijo el propio Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Lo otro a tener en cuenta, y es la buena noticia, Argentina entre los 20 países que más vacunas han recibido, y ya llegamos el fin de semana a 20 millones de vacunas en la República Argentina.